En 1980, 11 monaguillos desaparecieron de la parroquia de San Judas, dejando atrás a una comunidad devastada por el dolor y las preguntas sin respuesta. La tragedia pareció sellada con la muerte de su sacerdote, el padre Basile, quien fue declarado muerto en un accidente automovilístico solo meses después, pero 26 años más tarde. Una pista críptica llevó a agentes federales a su tumba y en lugar de un cuerpo, desenterraron un ataúd oxidado que contenía únicamente un sudario de entierro hecho trizas. El análisis forense mostró que el sello nunca había sido roto, lo que significaba que ningún cuerpo había sido enterrado, y la supuesta muerte del sacerdote había sido una elaborada mentira, diseñada no solo para borrarlo, sino para terminar la búsqueda de los niños para siempre. En ese mismo momento, el agente encubierto Cole Pasco estaba en una operación en un almacén cerca de los muelles de Filadelfia, haciéndose pasar por un comprador de nivel medio para desmantelar una red de tráfico que blanqueaba dinero a través de reliquias falsificadas, cuando la voz de su supervisor cortó bruscamente a través de su auricular. Abortar. Prioridad Alfa San Judas 11. Las palabras lo golpearon como un golpe físico, evocando recuerdos de infancia de pesadillas susurradas en los bancos y un caso que se había enfriado antes de que él siquiera se graduara de la escuela secundaria. Abandonando la operación, Cole corrió al cementerio rural de Pensilvania donde los reflectores brillaban contra las lápidas empapadas por la lluvia y los equipos forenses excavaban la tierra. Cuando el ataúd corroído fue sacado del suelo y abierto con barras de hierro chirriantes, cayó el silencio. Estaba vacío, sin huesos, sin ropa, sin rastro del sacerdote. El sello oxidado intacto probaba que nunca había sido perturbado después del entierro, lo que sugería que el funeral en sí había sido una farsa, una conspiración que requería complicidad institucional. Para Cole, la revelación fue asombrosa. El sacerdote que había sido llorado como víctima nunca había muerto en absoluto. Con el descubrimiento, la investigación de los 11 de San Judas se abrió de par en par, arrastrando a Cole a un caso que ya no se trataba solo de niños desaparecidos, sino de décadas de engaño, traición y la horrorizante posibilidad de que el padre Basile hubiera estado vivo todo el tiempo y quizás aún activo. Se sintió como una violación de tierra sagrada, una traición que tocaba el núcleo de la fe de Cole Pasco. A la mañana siguiente, condujo a la parroquia de San Judas, una modesta iglesia de piedra de principios del siglo XX que parecía más pequeña que en sus recuerdos de infancia, su campanario estirándose hacia el cielo gris como una oración desesperada. En el interior, el santuario olía débilmente a incienso y pulimento de limón, pesado con silencio, y el salón parroquial trajo de vuelta la imagen inquietante que había estudiado incontables veces en el archivo del caso sin resolver. El padre Terem Basile, de 37 años, cabello oscuro cuidadosamente peinado, manos unidas en oración, rodeado por 11 muchachos solemnes en sotanas rojas y sobrepellices blancas, su juventud atada a él en imitación disciplinada. Los ganchos donde antes colgaban las cruces todavía estaban incrustados en la pared repintada, recordatorios de un pasado que se negaba a desvanecerse. Para avanzar, Cole necesitaba escuchar a las familias, la mayoría de las cuales había huido de la parroquia años atrás, incapaces de vivir bajo la sombra de la pérdida. Solo una permanecía, Rosene Gable, quien había perdido a 2 hijos, Dallan, de 14, y a Ean, de 12. Su casa se mantenía congelada en el tiempo, impecable por dentro y por fuera, un santuario a las vidas robadas de ella. Recibió a Cole con ojos cautelosos endurecidos por el dolor, su voz firme pero marcada por el agotamiento mientras reconocía las revelaciones del cementerio y lo invitaba a entrar. La sala de estar estaba dominada por fotografías de sus hijos, Dallan serio, Ean brillante, y cuando Cole preguntó por el padre Basile, sus palabras brotaron, amargas por la memoria. Describió a un sacerdote demasiado carismático, demasiado intenso, un hombre que hacía que el grupo de monaguillos fuera exclusivo, aislando a los muchachos, convenciéndolos de que eran elegidos, que su lealtad hacia él superaba la lealtad hacia sus familias. Ella había intentado sacar a sus hijos, pero ellos se resistieron, hechizados por la autoridad del sacerdote, y cuando planteó sus sospechas en 1980, la policía la desestimó como una madre en duelo cegada por la ira. La comunidad lo adoraba, dijo, con lágrimas amenazando pero contenidas, pero yo sabía que algo estaba mal. Y luego, convenientemente, murió. Su convicción golpeó a Cole con escalofriante claridad. El padre Basile no había sido una víctima, sino el eje de la tragedia. Al salir de su casa,
Cole cargaba con una urgencia renovada. Si el funeral del sacerdote fue una farsa, entonces su muerte había sido fingida, y el accidente que supuestamente reclamó su vida era la clave. Releyó el informe: un choque aislado en un camino sinuoso, un accidente incendiario sin testigos. El cuerpo quemado más allá del reconocimiento e identificado únicamente a través de registros dentales proporcionados por la diócesis. De pie en el barranco décadas después, Cole estudió el terreno y las cicatrices aún visibles en los árboles y en la tierra. El accidente había sido violento, pero el fuego fue la cobertura perfecta para el engaño. El informe de la autopsia era escaso, su lenguaje vago, su dependencia de la confirmación dental sospechosa, y cada pista conducía de nuevo a la diócesis, la misma diócesis que había enterrado un ataúd vacío. Decidido a profundizar, Cole localizó al funerario de 1980, Elroy Conincaid, ahora frágil pero de mente aguda en una residencia de ancianos. Elroy recordó el funeral vívidamente, un evento que sacudió al pueblo, pero lo que permaneció con él fue lo inusual que había sido. La diócesis controló todo, dijo, su voz frágil pero clara. Normalmente, la familia decide los arreglos. Pero esto fue diferente. La confesión de Elroy Conincaid confirmó la sospecha más oscura de Cole: la propia diócesis había orquestado el engaño. El ataúd del padre Basile nunca había sido abierto, su cuerpo nunca verificado, los supuestos restos sellados en una bolsa de grado militar y enterrados bajo la atenta mirada de altos funcionarios de la iglesia. No fue un funeral, se dio cuenta Cole, sino una representación diseñada para poner fin a todas las preguntas. Decidido a romper el muro de silencio, confrontó al obispo Tadeusz Ali, un hombre corpulento con la sonrisa de un político y ojos como vidrio frío. En la opulenta oficina de mármol del obispo, Cole expuso las pruebas: la tumba vacía, el testimonio del funerario, la bolsa sellada, y exigió los nombres de los funcionarios que supervisaron el entierro y los registros dentales originales usados para identificar al sacerdote. La fachada de calidez de Ali se resquebrajó solo brevemente antes de endurecerse en piedra. Lo negó todo, envolviendo su negativa en discursos sobre la ley canónica y la dignidad de la iglesia, advirtiendo a Cole que no traspasara tierra sagrada. La obstrucción era clara, pero solo agudizó el enfoque de Cole. La clave estaba en la carta anónima que había reabierto el caso, un mensaje críptico que hablaba de silencio comprado y de huesos que nunca serían encontrados. Su redacción sugería a alguien con conocimiento de primera mano del entierro. Esa pista lo condujo a Jory Lasco, el sepulturero del cementerio que había bajado el ataúd a la tierra en 1980 y luego desapareció en la oscuridad tras su jubilación. Cole lo localizó en una cabaña remota en la montaña, escondida en lo profundo del bosque, donde el anciano vivía como un fugitivo. Cuando Cole se acercó, el miedo de Jory fue inmediato, sus ojos muy abiertos, su cuerpo temblando mientras insistía en que no sabía nada. Pero Cole presionó con suavidad, invocando a los niños desaparecidos, invocando el peso moral de la verdad. Finalmente, la resistencia de Jory se rompió, su voz áspera de terror: me matarán si saben que hablé. Compraron el silencio, lo orquestaron todo. Apoyado contra el marco de la puerta, demacrado y exhausto, Jory admitió lo que Cole ya había comenzado a sospechar: la conspiración en torno a la muerte del padre Basile nunca había sido Sohor y se había ido. Los niños seguían perdidos y la propia oficina podía estar comprometida. La única opción de Cole era actuar fuera de los protocolos. La pista del dinero enterrada en los archivos de la diócesis lo llevó a Hallowed Holdings, una firma de capital privado cuyo portafolio ocultaba una siniestra obsesión con instituciones religiosas, organizaciones benéficas para niños y centros de retiro. Ahora, haciéndose pasar por un auditor, Cole entró en su sede estéril de vidrio y cromo en el piso 45 de una torre del distrito financiero. La oficina estaba inquietantemente inmaculada, sin papeles, sin teléfonos, sin personal, solo una recepcionista con una sonrisa perfecta y ojos tan fríos como el vidrio. Cuando ella se apartó para informar al director, Cole sintió la trampa cerrarse de golpe. Las cámaras seguían cada uno de sus movimientos. El silencio era opresivo, antinatural. Para cuando dos hombres emergieron por la puerta trasera, su equipo táctico y precisión depredadora borraron cualquier ilusión de legitimidad. No eran hombres de negocios. Eran el mismo tipo de asesinos que se habían llevado a Jory. Los instintos de Cole se activaron,
se lanzó al suelo mientras el fuego de las armas destrozaba el escritorio de mármol de recepción, el aire lleno de piedra pulverizada y pólvora acre. Devolvió el fuego en ráfagas cortas y controladas, apuntando a las ranuras de su armadura, cada disparo resonando a través del vestíbulo cavernoso como un trueno. Los muebles se astillaban bajo el asalto mientras Cole usaba la decoración minimalista como cobertura, intercambiando posición por supervivencia. La pelea fue brutal, cuerpo a cuerpo, el tipo de batalla donde cada segundo contaba y cada movimiento podía ser el último. En algún lugar por encima del tiroteo, Cole comprendió la verdad. Hallowed Holdings no era solo una fachada financiera, era la puerta principal del propio santuario. Las balas de Cole dieron en el blanco, derribando a un atacante que gritó mientras una ronda le atravesaba la pierna. El segundo avanzó, su rifle reduciendo el escritorio a astillas hasta que Cole se lanzó, derribándolo a través de un tabique de vidrio. Los fragmentos llovieron a su alrededor mientras forcejeaban, cada uno luchando por el control del arma. Con una oleada de adrenalina, Cole la arrancó y golpeó con la culata el cráneo del hombre, dejándolo tendido inconsciente entre los escombros. Magullado y sangrando, Cole se levantó tambaleante, la alarma chillando en la oficina estéril. Tenía minutos, quizás segundos, antes de que llegaran refuerzos. Se lanzó al ascensor justo cuando los guardias salían de la escalera, las puertas aislándolo de sus gritos. En la calle abajo, se desvaneció entre la multitud, traje rasgado, corazón martillando, seguro ahora de que Hallowed Holdings no solo estaba lavando dinero, era el corazón palpitante del santuario. Cuanto más profundo excavaba, más claro se volvía el panorama. El pastor era Wakarta Jobel, filántropo multimillonario y máscara santa de un monstruo. Su ascenso había coincidido con la desaparición de 1980, sus donaciones poco más que pagos por silencio y acceso. Pero cuando Cole llevó las pruebas a Jonas, la oficina titubeó, circunstancial, no autorizado y políticamente explosivo. La orden llegó con dureza, retirarse, reproteger a los fieles. Había sido sobreproteger algo mucho más oscuro. Los ojos de Jory se llenaron de lágrimas mientras el miedo daba paso a algo más pesado, una necesidad desesperada de confesar. Me estoy muriendo, agente Pasco, susurró. Cáncer, etapa terminal. Tengo meses, quizá menos. No puedo irme a la tumba con esta mentira en mi alma. Invitó a Cole a entrar en su austera cabaña de montaña, el aire denso con el olor de la enfermedad y del pino. En la pequeña mesa de la cocina, con las manos temblando alrededor de una taza de café frío, Jory admitió, yo envié la carta. Tenía que contárselo a alguien antes de que fuera demasiado tarde. Presionado por Cole, los recuerdos fluyeron. El entierro había sido apresurado, casi al anochecer. Monseñor Davis, el padre Thomas y dos hombres en trajes oscuros y caros supervisaron todo, el clero obedeciendo a los desconocidos. Jory recordó bajar el ataúd con su retroexcavadora, sorprendido por lo ligero que se sentía, demasiado ligero para contener un cuerpo. Cuando lo cuestionó, le ordenaron guardar silencio. Esa noche, uno de los hombres trajeados llegó a su casa, le entregó $10,000 en efectivo y le advirtió que si alguna vez hablaba, lo enterrarían en ese cementerio de verdad. Lo que más atormentó a Jory fue el anillo del hombre, un pesado sello de oro grabado con una serpiente enroscada alrededor de una luna creciente, y las crípticas palabras que escuchó cuando se marchaban. El santuario está seguro, el pastor estará complacido. Era la confirmación de algo más grande, más oscuro y organizado. Cole instó a Jory a entrar en custodia protectora, organizando que alguaciles adjuntos lo escoltaran bajo la máxima seguridad. Personalmente vigiló la transferencia al anochecer, siguiendo un SUV reforzado detrás del sedán de los alguaciles en una carretera forestal remota. La inquietud lo carcomía mientras las sombras se profundizaban, la soledad lo presionaba, y entonces sucedió, una emboscada. Una furgoneta utilitaria oscura salió de un camino de acceso oculto, golpeando de lado al sedán y obligándolo a caer en una zanja. Hombres armados con equipo táctico negro salieron, armados con armas automáticas, su precisión inconfundiblemente militar. Las balas destrozaron el sedán mientras Cole frenaba bruscamente, usaba su SUV como cobertura y devolvía el fuego. Alcanzó a un atacante en el hombro, pero el segundo avanzó, arrancó el coche y arrastró a Jory de los restos. Cole corrió bajo la lluvia de balas, los disparos astillando la corteza de los árboles mientras intentaba acortar la distancia. Logró herir al atacante pero no detenerlo. En segundos,
Jory fue empujado dentro de la furgoneta, que cobró vida y pasó rugiendo por la posición de Cole, desapareciendo en la noche con su único testigo. El silencio se asentó sobre la carretera, roto solo por el silbido de los motores y los gritos de los alguaciles heridos. Cole atendió sus heridas con sombría eficiencia, pero el peso del fracaso cayó sobre él como plomo. Había prometido a Jory seguridad, y ahora el anciano y la verdad que llevaba consigo se habían ido. El atacante muerto a los pies de Cole no había dejado identificación, ni huellas digitales, ni rastro de una vida, solo un tosco tatuaje de serpiente y luna creciente grabado en su cuello, el mismo símbolo que Jory había descrito. Era la prueba de que el santuario era real, organizado y despiadado. La emboscada confirmó lo que Cole ya temía. La conspiración seguía viva, incrustada lo suficientemente profundo como para interceptar una transferencia federal y lo bastante audaz como para ejecutarla a plena luz del día. Jory se había ido. Los niños seguían perdidos y la propia oficina podía estar comprometida. La única opción de Cole era actuar fuera de los protocolos. La pista del dinero enterrada en los archivos de la diócesis lo llevó a Hallowed Holdings, una firma de capital privado cuyo portafolio ocultaba una siniestra obsesión con instituciones religiosas, organizaciones benéficas para niños y centros de retiro. Ahora, haciéndose pasar por un auditor, Cole entró en su sede estéril de vidrio y cromo en el piso 45 de una torre del distrito financiero. La oficina estaba inquietantemente inmaculada, sin papeles, sin teléfonos, sin personal, solo una recepcionista con una sonrisa perfecta y ojos tan fríos como el vidrio. Cuando ella se apartó para informar al director, Cole sintió la trampa cerrarse de golpe. Las cámaras seguían cada uno de sus movimientos. El silencio era opresivo, antinatural. Para cuando dos hombres emergieron por la puerta trasera, su equipo táctico y precisión depredadora borraron cualquier ilusión de legitimidad. No eran hombres de negocios. Eran el mismo tipo de asesinos que se habían llevado a Jory. Los instintos de Cole se activaron. Se lanzó al suelo mientras el fuego de las armas destrozaba el escritorio de mármol de recepción, el aire lleno de piedra pulverizada y pólvora acre. Devolvió el fuego en ráfagas cortas y controladas, apuntando a las ranuras de su armadura, cada disparo resonando a través del vestíbulo cavernoso como un trueno. Los muebles se astillaban bajo el asalto mientras Cole usaba la decoración minimalista como cobertura, intercambiando posición por supervivencia. La pelea fue brutal, cuerpo a cuerpo, el tipo de batalla donde cada segundo contaba y cada movimiento podía ser el último. En algún lugar por encima del tiroteo, Cole comprendió la verdad. Hallowed Holdings no era solo una fachada financiera, era la puerta principal del propio santuario. Las balas de Cole dieron en el blanco, derribando a un atacante que gritó mientras una ronda le atravesaba la pierna. El segundo avanzó, su rifle reduciendo el escritorio a astillas hasta que Cole se lanzó, derribándolo a través de un tabique de vidrio. Los fragmentos llovieron a su alrededor mientras forcejeaban, cada uno luchando por el control del arma. Con una oleada de adrenalina, Cole la arrancó y golpeó con la culata el cráneo del hombre, dejándolo tendido inconsciente entre los escombros. Magullado y sangrando, Cole se levantó tambaleante, la alarma chillando en la oficina estéril. Tenía minutos, quizás segundos, antes de que llegaran refuerzos. Se lanzó al ascensor justo cuando los guardias salían de la escalera, las puertas aislándolo de sus gritos. En la calle abajo, se desvaneció entre la multitud, traje rasgado, corazón martillando, seguro ahora de que Hallowed Holdings no solo estaba lavando dinero, era el corazón palpitante del santuario. Cuanto más profundo excavaba, más claro se volvía el panorama. El pastor era Wakarta Jobel, filántropo multimillonario y máscara santa de un monstruo. Su ascenso había coincidido con la desaparición de 1980, sus donaciones poco más que pagos por silencio y acceso. Pero cuando Cole llevó las pruebas a Jonas, la oficina titubeó, circunstancial, no autorizado y políticamente explosivo. La orden llegó con dureza, retirarse. En cambio, Cole fue suspendido, dejado a la deriva, obligado a perseguir fantasmas solo. Se reunió con Roxane Gable en un restaurante de carretera, exponiendo la horrible verdad de que el hombre detrás de la desaparición de sus hijos estaba vivo, poderoso e intocable. Sus ojos, cansados de décadas de dolor, se endurecieron con una resolución desesperada. Días después desapareció, conduciendo hacia el norte hacia una antigua propiedad de retiro en los Adirondacks vinculada una vez a Hallowed Holdings. El santuario la encontró primero. La seguridad la arrastró gritando de su coche, pero no antes de que su reloj inteligente se conectara al teléfono de Cole. Él escuchó todo,
los sollozos ahogados, las voces de los guardias, el nombre que selló su destino, la madre. Cole se armó y condujo durante la noche, llegando al perímetro del centro de retiro bajo la cobertura de la oscuridad. Forzó la valla, deslizándose por pasillos en penumbra hasta que encontró a Rosene atada en una habitación del sótano, sus ojos desbordados de terror. La liberó, pero antes de que pudieran escapar, 2 guardias bloquearon su camino. Cole luchó con precisión despiadada, silenciando al primero antes de volcar su furia sobre el segundo, desarmándolo en un brutal choque de puños y acero. Entonces vio el rostro del hombre bajo la luz parpadeante y se congeló. Los rasgos eran más viejos, más duros, marcados por décadas, pero inconfundibles. Beston Nolan, uno de los 11 de San Judas, lo miraba fijamente. No una víctima, no un prisionero, un soldado del santuario. La realización atravesó las entrañas de Cole como metralla. Algunos de los niños habían sobrevivido pero retorcidos, rehechos, adoctrinados en la misma secta que los había robado. Los ojos de Beston no contenían reconocimiento, ningún rastro del niño en la fotografía descolorida, solo lealtad fría al pastor. Cole sintió que el suelo se inclinaba bajo él mientras la verdad horrorizante se imponía. Los desaparecidos no estaban simplemente perdidos, se habían convertido en el enemigo. La voz de Cole cortó como acero al avanzar por el pasillo iluminado por velas, arma en alto. Se acabó. El canto murió al instante. Los niños, drogados y temblorosos, se mecían de rodillas frente al altar. La losa de piedra se alzaba sobre ellos, tallada con la serpiente y la luna creciente, iluminada por el parpadeo de cientos de velas. Oakar Tayobel descendió del estrado con inquietante calma, sus ornamentados ornamentos brillando en las sombras. El padre Terem Basile estaba de pie a su lado, con los ojos encendidos de devoción febril. Agente Pasco, dijo a Yobel suavemente, como si saludara a un invitado esperado. Usted no entiende. El santuario no es una prisión, es salvación. Protegemos a estos niños de un mundo corrupto. El agarre de Cole se apretó sobre su arma. No los protegen, los roban, los quiebran, los abusan. Basile levantó los brazos, temblando con fervor, su voz resonando a través de la cámara abovedada. No, los iluminamos. Yo encontré la verdad aquí, más allá de las hipocresías de la iglesia. Estaba encadenado por Roma, atado por mentiras. Aquí sirvo al pastor. Aquí soy libre. Sus palabras resumaban éxtasis, cada sílaba una traición a la fe que una vez encarnó. El estómago de Cole se revolvió, la rabia ardiendo en sus venas. Los traicionaste, escupió. Traicionaste todo lo que juraste servir. Traicionaste a Dios. Ayobel extendió las manos como un gobernante benevolente. No, agente Pasco. Nosotros revelamos la verdad. Los niños no nos temen, nos pertenecen. Pronto lo verá. Asintió hacia las sombras. Figuras dieron un paso adelante, Beston Nolan, Aeriskin y otros, una vez los niños de la fotografía descolorida, ahora hombres endurecidos en vestimentas negras. Sus expresiones estaban vacías, sus ojos huecos, sobrevivientes transformados en captores. La visión golpeó a Cole como un impacto físico. No vio rastro de los niños que habían sido, solo cascarones adoctrinados, retorcidos en instrumentos del santuario. Detrás de ellos, los niños gimieron, sus pequeñas voces un coro de miedo. El corazón de Cole martillaba en su pecho. No podía dudar. No ahora. Apuntó su arma a Yobel. Esto termina esta noche. Vámonos, susurró Cole a Rosene, su voz hueca. Huyeron al bosque, los gritos y el caos del recinto desvaneciéndose detrás de ellos, pero la revelación lo carcomía. El santuario no era solo una secta, era una máquina, un sistema que devoraba niños y los rehacía como armas. Había visto la prueba con sus propios ojos. Beston Nolan y Aerisken, una vez inocentes monaguillos, ahora soldados adoctrinados, y presidiéndolo todo Oakar Tayobel, el pastor, y el padre Terem Basile, el virrey, el sacerdote que los había traicionado a todos. La confrontación en el salón principal fue el caos encarnado. La luz de las velas pintaba sombras deformes mientras los fanáticos se lanzaban sobre Cole. Luchó con todo lo que le quedaba, desarmando, golpeando, sobreviviendo. Basile se abalanzó sobre él con un puñal ceremonial, gritando blasfemo. Cole giró la hoja, clavándola profundamente en el costado del sacerdote. Basile se desplomó sobre el altar manchado de sangre, sus ojos abiertos en un éxtasis final y delirante. Luego vinieron Nolan y Keen. Aeris atacó con furia fanática, pero Beston vaciló, un destello de duda rompiendo el adoctrinamiento. Cuando Aeris se volvió contra su propio compañero por flaquear, Cole aprovechó el momento, derribando a Keen y cruzando miradas con Beston, que lo observaba confundido,
roto. El niño que una vez fue sepultado bajo décadas de mentiras. Pero Ayobel no cedería. Tomó a un niño, presionando el puñal contra su garganta, retrocediendo hacia un pasaje oculto. «Aléjate o muere», gruñó. Cole lo siguió sin dudar, persiguiéndolo por los túneles bajo el recinto. Su confrontación final terminó en una lucha brutal. Cole fingió rendición, jugó con la arrogancia de Ayobel, luego atacó con rapidez, desarmándolo y forzándolo al suelo. Empujó al niño hacia la seguridad y ató las muñecas de Ayobel con bridas plásticas. El pastor había caído. La señal fue enviada. Helicópteros tronaron sobre la zona, reflectores cortando la noche mientras el equipo de rescate de rehenes asaltaba el recinto. La secta se desmoronó bajo la embestida. Los niños fueron sacados del altar, aturdidos pero vivos. Los fanáticos fueron sometidos. Registros, libros de contabilidad y fotografías documentaban décadas de secuestro y abuso. En los bosques detrás del recinto, los agentes descubrieron fosas poco profundas, decenas de ellas. Entre los restos, los equipos forenses identificaron a los niños que habían resistido el adoctrinamiento. Dalen y Ian Gable estaban entre ellos. Cuando Cole le contó la verdad a Rosene, su dolor fue devastador, pero su voz se mantuvo firme. «Ellos lucharon», le dijo suavemente. «Murieron desafiándolo». Lágrimas corrían por su rostro, pero logró susurrar: «Gracias por traerlos a casa». Los juicios fueron un ajuste de cuentas nacional. La fortuna e influencia de Ayobel no pudieron protegerlo de la justicia. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Aeris Kane permaneció desafiante, institucionalizado en un centro psiquiátrico seguro. Beston Nolan, fracturado y arrepentido, cooperó, ofreciendo testimonio que consolidó el colapso del santuario. Los funcionarios de la diócesis que enterraron la verdad en 1980 enfrentaron procesos judiciales y deshonra canónica. Cole, marcado pero no quebrado, regresó a la parroquia de San Judas por última vez. El ataúd vacío que había iniciado todo había sido rellenado. Se quedó frente a él, las hojas de otoño crujiendo bajo sus botas, el silencio del cementerio pesado de memoria. La iglesia lo había fallado, Basile lo había traicionado, pero Cole había encontrado algo más fuerte que la fe en una institución, la fe en la justicia, en la resiliencia de los inocentes, en el deber de luchar contra las sombras. Se alejó de la tumba como una figura solitaria, cargando las cicatrices de la oscuridad a la que se había enfrentado, pero también llevando un juramento de que la guerra nunca había terminado, y cuando las sombras se levantaran de nuevo, él estaría allí para enfrentarlas.